Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Hoy es día de entrevista, hoy os traigo a una nueva persona, a una nueva viajera en furgoneta y nada, espero que os guste esta entrevista. La verdad es que ha sido un placer poder charlar con ella este tiempo y creo que todos aprenderemos bastante de su estilo de vida. Bueno, conmigo está Amarna Miller. Es una chica muy inteligente que ha sido entrevistada por mucha gente como Risto Mejide, Andreu Buenafuente, David Broncano, pero ahora ya ha tocado techo al ser entrevistada por el mismísimo Íñigo Mendía. Y bueno, en la mayoría de entrevistas el tema principal ha sido su anterior trabajo como actriz porno. Y aunque ya se siente orgullosa de ello, yo hoy no quiero preguntarle sobre eso. Si estás interesado en esa etapa de su vida, que es muy interesante, pues en su canal de YouTube, Amarna tiene una lista de reproducción con todas esas entrevistas que le han hecho y en las que ha hablado largo y tendido sobre su experiencia en esa industria pornográfica. Pero hoy me gustaría hablar sobre su faceta viajera y más concretamente como furgonetera. Buenos días, Amarna, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí encantada de ser entrevistada. Qué bien, qué bien. Que nada, un placer poder charlar contigo. Y nada, bueno, la primera pregunta es una pregunta clásica, pero a la vez yo creo que de las más complicadas, ¿no? Que te pueden hacer, que es que nos cuentes quién es Amarna Miller. Ay, la gran pregunta. Pues bueno, como bien has dicho, llevo ya pues casi 3 años fuera del mundo del trabajo sexual y desde entonces me dedico pues a 3 cosas principales. Por una parte, la escritura. Llevo pues desde el 2013 trabajando para diferentes periódicos y revistas españoles y justamente estoy escribiendo un libro ahora mismo que saldrá en unos meses. Eso por una parte, tema de escritura. Luego por la otra, tema artístico, a través de una plataforma que se llama Patreon, a través de la cual pues básicamente hago fotografía y videoarte. Esa fue mi carrera, Bellas Artes. Y luego, por último, todo el tema de redes sociales, que es un poco la faceta más pública, ¿no? Hago contenido digital para Instagram y para YouTube. Bueno, te he contestado qué es lo que hago. ¿Quién es? Es más complicado. ¿Quién es? Pues es que, claro. Esto es como cuando te piden que resumas como en un tuit tu biografía. Dices, mierda, no tengo esta información. Pues soy una persona pues con muchas facetas, como se puede ver. Eh, Estoy pues siempre intentando buscar el estar fuera de mi zona de confort. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho aprender cosas y eso, pues por un motivo u otro me ha llevado pues por un camino vital que a la gente le resulta extraño, pero a mí me encanta. Sí, nada, yo creo que está muy bien que cuando la gente te ve como un extraño y a ti te encanta, la verdad es que es algo muy guay. Y bueno, tú has comentado que has viajado mucho, pero también lo has hecho en furgoneta, has vivido en una furgoneta. Y cuéntanos cómo y por qué empezaste a vivir así en una furgoneta. Vale, venga, te cuento. Estaba en Estados Unidos, me mudé a Estados Unidos por trabajo y vivía en una casa en la que pagaba un alquiler absolutamente desorbitado. Y bueno, pues, ¿cómo fue? Me vi un documental, todo empezó por un documental de Netflix, uno que se llama Minimalismo, que habla pues de un chico, 2 chicos de hecho, que deciden cómo vender todas sus cosas y vivir con lo mínimo en su casa. Y yo estaba ya empezando a rayarme con que tenía acumuladas muchas cosas en la casa. Llevaba pues más o menos 2 años viviendo en ese lugar y había acumulado un montón de cosas que realmente me parecían pues inútiles, ¿no? Típicos trastos que tienes por casa. Y decidí pues empezar a vender las cosas y según empecé a vender las cosas coincidió que me necesitaba comprarme algún tipo de coche porque vivir en Los Ángeles sin coche es infernal. Y encontré una furgoneta que me gustó mucho y me llamó mucho la atención y como que ahí hubo como diferentes ideas que empezaron a hacer match en mi mente, en plan, buah, y si vendo todo lo que ya estoy vendiendo y utilizo ese dinero para hacer un upgrade, comprar una furgoneta, acabar de camperizarla y mudarme a ella, que además voy a gastar al mes pues muchísimo menos de lo que estoy gastando ahora mismo en este piso. Y esa era una idea como que empezó a cuajarse en mi mente. Al cabo de poquito tiempo pues me acabé comprando esa furgoneta a la que le eché el ojo. Resulta que la furgoneta era una mierda, era una Volkswagen T3 desastrosa y al cabo de un par de meses dije, vale, he aprendido la lección, la vendo y me compro la que fue mi furgoneta, ¿no? Que fue una GMC Safari del 99. Y
nada, pues acabé de vender todas las cosas que tenía en la casa y decidí hacer una prueba de un mes en la furgoneta. Me mudé allí y la tenía aparcada pues, en un poco en el patio trasero de la casa de un amigo para poder utilizar pues, cosas básicas como pues, el baño, porque mi furgo no tenía baño, la ducha, el internet, un poco con la idea de ver si me podía o no me podía acostumbrar a vivir en la furgoneta porque era una furgo con pocos recursos, digamos. Era pequeñita y tenía básicamente una cama y espacio de almacenaje y cocina y poco más. Yeah. Y nada, pues me mudé a la furgoneta, me encantó. Después de un mes dije, esto me flipa. Dejé la casa, me mudé a la furgoneta y además empecé a grabarlo todo para YouTube. Fue un poquito también la excusa para empezar a grabar vídeos para el canal. Así que bueno, Qué esa es la bien. historia. No, la verdad es que ese documental de minimalismo lo conozco y la verdad es que sí que es la leche. La verdad es que yo creo que ha abierto los ojos a muchísima gente y además tú, por lo que tengo entendido, tú coleccionabas muñecas, ¿no? Y además tu familia también eran de los que acumulaban bastantes cosas en casa, ¿no? Sí, mi familia es extra coleccionista, lo cual significa que la cantidad de cosas que acumulan es inimaginable y yo creo que he tendido pues en el sentido contrario, ¿no? También, pues yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando vives y creces en una situación como que siempre buscas la contraria. Entonces yo busco lo contrario, busco tener cuantas menos cosas posibles, casi no compro cosas. Cuando las compro es porque siento que realmente las necesito. Incluso ahora que trabajo con las redes, que las marcas a veces me envían cosas, siempre las acabo regalando a través de mi Patreon, a través de otras plataformas. Es como que me quedo con muy poquito. Ya, sí, no, la verdad es que tener pocas cosas te hace sentir libre. Yo que ahora, por ejemplo, estoy en casa, pues lo que estoy un poco es quitándome las cosas de encima, pero la verdad es que es un proceso complicado porque son cosas que muchas veces les tienes cariño, que sabes que son útiles, pero que llevas años no utilizándola, o bien porque estás en una furgoneta y no te entran, o porque simplemente no las echas de menos, pero sí, creo que es un proceso complicado, ¿no? Total, a mí Wallapop me ha dado la vida, o sea, Sí, porque tirar o regalar las cosas te da un poquito más de rabia, pero cuando ves que lo puedes vender, dices, bueno, sí, venga, va, tampoco sí, me sí. importa tanto. Sí. Y bueno, cuéntanos un poquito más sobre esa furgoneta. Era una GMC Safari, si no me equivoco, ¿no? Sí, Cuéntanos exacto. de qué año era y a ver un poco el tamaño que tenía y qué era lo bueno y lo malo que tenía esta Claro, furgoneta. pues era una GMC Safari del 99. Lo bueno que tenía es que el motor, Dios de mi vida, es lo mejor que he tenido en mi existencia. Fíjate que es una furgo antigua y aguantó como una campeona, le di tralla, o sea, me recorrí todo Estados Unidos. Claro, porque no te lo he contado antes, todo esto pasó en Estados Unidos y en Estados Unidos me quedé. O sea, que luego cuando me mudé aquí a España de nuevo, la vendí. O sea, todo lo que me he hecho con la furgo ha sido por allí, por Norteamérica. Sí. Y, ¿qué te decía? Sí, lo mejor era el que tenía era el motor, que aguantó como un campeón todos los viajes y toda la tralla que le di. Y lo peor, pues que el espacio era súper reducido. Para que te hagas la idea, el tamaño sería como, como un Jeep un poquito más grande. Entonces, realmente era un coche, una furgoneta pequeña para vivir en ella. Tenía dentro, bueno, otra cosa buena que tenía es que se podía viajar en el asiento de atrás, es decir, que no tenía una cama que fuese cama todo el rato, sino que tenía unos asientos con cinturón de seguridad y todo, que se extendían y se convertían ya como un sofá cama, vaya, lo cual significa que podían viajar 4 personas y dormir también 4, 2 dentro del coche y 2 en una tienda de campaña que tenía puesta en la vaca, que se llama, bueno, pues una roof tent, seguro que las has visto. Sí, sí. Y luego la parte de detrás, en lo que sería el maletero, que se abría hacia arriba, como el culo del coche era plano, pues ahí como que construí una mesa muy pequeñita, como con lavamanos, una especie de cajón que se corría hacia afuera y ahí tenía pues los fogones para cocinar y un muy pequeño frigorífico que luego al final acabé quitando. Así que era todo un espacio muy cortito. Yo como soy pequeña, pues tampoco tenía mucho drama con el tema, pero cada vez que venía mi novio, que es más alto, no le sobraban los pies, ¿no? Se le colaban por el asiento delantero. Era una furgoneta muy sencilla porque, bueno, yo he cotillado algunos vídeos tuyos en YouTube de los viajes que has hecho por Norteamérica, que la verdad es que has visitado unos sitios espectaculares. Y bueno, era una furgoneta eso, muy sencilla, no tenías batería auxiliar ni luces instaladas, ¿no? Que va, no tenía segunda batería, no tenía paneles solares, luces tenía, pero eran luces que funcionaban como por USB, o sea que
vaya, que no era una gran instalación. Sí. No tenía ni ducha ni baño. Era básicamente una cama que se convertía en sofá, espacio de almacenaje y después la parte de atrás la cocina. Lo único así un poquito más interesante era la cocina y la roof tent arriba. Pero también porque, ya te digo, era una furgo pequeña para ser furgoneta para vivir dentro y también era corta de altura, ¿no? Es como que ni te imaginas, o sea, yo cabía, pero claro, una persona un poco más alto, ni casi ni sentado. O sea, Ya. sí, sí, pequeñita. Ya, no, la verdad es que yo creo que es la mejor forma de empezar, con algo muy sencillo y si luego quieres seguir, pues ya avanzar a algo un poquito más grande y con más comodidades, ¿no? Y Claro. que, por ejemplo, si tuvieses que elegir una cosa que es lo que más echabas de menos o cómo hubieses mejorado en una siguiente furgoneta, ¿qué sería? Mm, a ver, idealmente me gustaría mucho ponerme de pie dentro de la furgoneta, sobre todo para días lluviosos, para tener que cocinar, etcétera, etcétera. Yo hacía toda mi vida fuera de la furgoneta porque dentro no cabía, solamente había una cama, entonces si llovía o si hacía mal tiempo, pues me las tenía que apañar para estar fuera en algún tejadillo o en algún sitio que cubriese, porque dentro no era factible. Y repito, yo soy pequeña, o sea, dentro de las circunstancias yo no lo pasaba tan mal, pero cuando he estado con gente más alta, realmente era un pequeño infierno. Y claro, también como estaba muy mal aislada, mi furgoneta, al fin y al cabo yo iba buscando un poco el buen tiempo. Nunca me hice ningún viaje en sitios donde hiciese realmente frío. Y cuando estuve de paso, pues bueno, fue intensito, porque claro, al final estás tirando de mantas y de sacos de dormir, pero no tienes ni calefacción. Claro, como no hay segunda batería, pues no puedes poner nada que caliente, etcétera, etcétera. Ya. Bueno, la verdad es que es genial pensar que con una furgoneta tan sencilla puedes empezar a tener ganas de viajar y vivir en una furgoneta así, porque hay mucha gente que cuando dice, jo, estaría guay vivir y viajar en una furgoneta, pero claro, es que yo no tengo el dinero para comprarme una furgoneta con baño grande, nueva y tal, pero es que en realidad no hace falta para disfrutar, ¿no? Muchos hemos empezado así con una furgoneta súper sencilla y lo hemos disfrutado muchísimo, así que Claro. nada, yo recomiendo a todo el mundo que empiece con lo más sencillo que pueda, con lo que se pueda permitir, no hace falta más. También te digo una cosa, en Estados Unidos es como 3 veces más barato que aquí en España, porque no te creas, ya he estado bicheando furgos, que también me sigue interesando el tema, y la verdad es que los precios allí son increíbles en comparación con España. A mí mi furgoneta, que ya te digo que era antigua y tal, pero que estaba perfectamente, me costó $3.500 y es un precio que aquí en España, vamos, Sí. no lo he visto. Sí, no, la verdad es que Eh, en muchos países yo me doy cuenta que es muchísimo más barato que por aquí, o sea, desde países además, eso, pues que son países un poco que en general son más caros, ¿no? Como Australia, por ejemplo, las furgonetas ahí estaban tiradas de precio, pero sí, Inglaterra lo mismo, Alemania, por supuesto, y sí, sí, es porque aquí todavía no tenemos mucha cultura furgonetera. Es sí, porque realmente no, como que tampoco se ha apoyado por parte de los gobiernos, lo cual significa que no hay demasiados lugares en los cuales puedas aparcar cómodamente si tienes una furgo grande o sí, que si tienes pues una furgo de las tochas que tienes aguas grises, pues tampoco hay tantos lugares realmente donde puedas echarlo. Así que como que la gente le tira un poco para atrás. sí, sí. Y desde luego Y lo del tema de las dime, comodidades, perdón, es que me quedo con las ganas de contestarte. claro. Yo vendí la furgoneta porque me tenía que volver a España, pero vamos, que yo hubiese seguido ahí muchísimos años más y fíjate que ya te digo que era una furgo súper simple. ¿Que había cosas que echaba de menos? Por supuesto, pero es que luego cuando lo comparas con todas las cosas que te da, a mí me compensaba totalmente el no tener ducha ni baño ni tener las comodidades de una casa. Claro, sí. Y luego también, pues, alguna vez que te he escuchado hablar sobre las expectativas, ¿no? Que sí, muchas veces tenemos expectativas por cosas que en realidad no necesitamos. No sé si nos quieres contar algo. Totalmente, pues a mí una de las cosas que más me aportó el vivir en la furgoneta es que realmente no esperaba muchas cosas de la vida, porque cuando vives en un espacio tan reducido y no sabes realmente cuándo vas a poder volver a, no sé, a encontrar agua caliente,
pues acabas esperando muy poco de la vida. Es como que tú cuando vives en una casa, pues tienes muchos requerimientos básicos. Piensas, bueno, pues tengo un horno, tengo un microondas, puedo coger comida del frigorífico en cualquier momento, puedo darme un baño con agua caliente siempre que quiera. Y cuando estás en la furgoneta, todo esto pues no está ahí. Así que en cuanto te encuentras algo mínimamente valioso, lo aprecias, bueno, lo aprecias de todo corazón. Y eso a mí personalmente me ayudó mogollón a ser muy feliz por esperar muy poco, porque cualquier cosa pequeña se convierte en un motivo de alegría. Mientras que cuando estás en una casa pues, con los lujos que tenemos en el mundo occidental, al fin y al cabo como que das por sentado que las cosas van a ir de cierta manera y si de repente un día se te va el agua caliente, pues se te ha jodido el día. Mientras que en la furgoneta es lo contrario, como esperas que siempre vas a tener agua fría, el día que tienes agua Sí. caliente es como que, vamos, haces la ola. Eso es. Sí, sí, no, la verdad es que es algo espectacular. Y por ejemplo, cuando vives en una casa y se te estropea, yo que sé, el frigorífico, es como un caos, como ostras, o sea, casi ni puedes ir a trabajar porque estás pensando que la comida se te va a estropear, que tal, que es un montón de cosas que al final que no tienen mucha importancia, pero. Y luego, Totalmente. Amarna, me gustaría que nos cuentes un poco, has viajado bastante sola en furgoneta y que nos cuentes un poco cómo es viajar sola, porque hay muchas chicas, sobre todo, que tienen miedo a viajar de esta forma. A ver Ay, cómo. pues yo lo Bueno, recomiendo totalmente. En general, viajar solo, sea o no sea en furgoneta, me parece una lección vital súper valiosa porque aprendes a estar contigo mismo, que es una cosa que, pues en este mundo contemporáneo en el que estamos como bombardeados de estímulos todo el rato, pues es que no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Así que en general recomiendo viajar solo y además en furgoneta, pues porque tienes la libertad de poder ir a donde quieras, no tienes que gestionar nada con otra persona. Dices, quiero ir a este museo, pues vas. Da igual, quiero dormir aquí, pues vas. Y todo el tema del miedo, que es una cosa que sí que me preguntan mucho, va, y no te da cosa, ¿no? Encontrarte en situaciones que sean agresivas o que sean extrañas. La realidad es que al principio sí que me daba miedo, pero una vez me he visto en esas situaciones un poco, pues, sketchy, ¿no? Un poco, pues, un poco turbias, sí. de repente te das cuenta de que puedes gestionarlo, de que no hay problema, que eres una persona adulta y que si tienes algún problema, pues coges la furgoneta y te piras y ya está, ¿sabes? Que no es un gran drama, estás durmiendo en un medio de locomoción. Si está pasando Sí, algo malo, pues te vas de allí y ya está. eso es. Sí, por supuesto hay que tener siempre un poco de cuidado, pero, Hombre, pero, pero sí, claro. yo también lo recomiendo a todo el mundo y todas las experiencias que he escuchado, tanto de chicos como de chicas que han viajado solos, siempre son buenas. Así que Claro, yo desde luego lo recomiendo muchísimo. Y y luego luego, también, hombre, claro, dime, dime. tener que, hombre, que no sé si hace falta apuntarlo, pero lógicamente hay que tener el sentido común de que si ves un sitio un poco raro, pues no te pongas ahí con la furgoneta, pues las recomendaciones lógicas que tendría cualquiera. Lo digo porque como tal y como lo he formulado antes, no es como, venga, pase lo que pase, va a estar bien, sino que tienes que tener precauciones, Sí. lógicamente, pero si de verdad pasa algo, pues coges el coche y te vas y ya está. Que luego es muy bueno el hecho de conocer a gente local que conoce la zona y preguntarles, oye, ¿hay algunos sitios concretos que es mejor no ir porque no son seguros o que te den un poco su punto de vista, ¿no? Totalmente. Y eso es una cosa también muy bonita de viajar con coche, que es que llegas a lugares donde los turistas normalmente no llegan y la gente se siente como muy agradecida de que estés de viaje en un lugar donde normalmente no tienen extranjeros. Y vamos, hay un match ahí total. Sí, sí. La gente también está muy curiosa. A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho de levantarme en un sitio y empezar como, yo qué sé, a recoger la furgoneta y que se acerque la gente. Uy, ¿y esto, qué bonito, a ver, me lo enseñas, tal. Y así como que también haces amigos. Mi furgoneta también es que por fuera estaba pintada como, era muy hortera, tenía como muchos dibujos por fuera, era como azul, con burbujitas y tal. Y mucha gente se acercaba solamente para preguntarme y luego así pues es una excusa para conocer gente y hacer amigos en lugares donde no conoces a nadie. Ya. Sí, sí, así es. Y hablando un poco de conocer a gente, sé que has utilizado la plataforma Couchsurfing, que yo he utilizado muchísimo, y además me parece muy, muy buena combinación, ¿no? El hecho de viajar en furgoneta y utilizar Couchsurfing para poder disfrutar de gente, sobre todo cuando viajas solo, y luego disfrutar esos pequeños lujos de los que hablábamos, como una ducha de agua caliente, una cocina en condiciones y demás. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en Couchsurfing.
Pues en general ha sido súper buena. Me he encontrado con gente que me ha ayudado mogollón a conocer el lugar y que al final se han convertido en amigos, en gente con la que sigo manteniendo el contacto. También he tenido un par de experiencias un poco raritas, nada como súper loco, pero a lo mejor de irme de un lugar pensando extraño. Tengo en mi canal de YouTube ahí un par de vídeos en los que lo cuento. Pero vamos, en general ha sido espectacular y además, lo que tú dices, pues una manera muy buena de conocer a personas en el lugar donde estás durmiendo y de poder disfrutar de los pequeños lujos de tener una casa a tu disposición. Y que luego que la gente se siente como tiene mucho interés en saber más historias sobre tu vida y como que se crean vínculos, en una noche, 2 noches, se crean vínculos como súper fuertes. Sí, sí, así es. Para mí es lo más parecido a viajar sin viajar, ¿no? Porque conoces a un montón de viajeros que, bueno, en mi caso, que sobre todo he hospedado a muchísima gente, me encantaba escuchar esas historias de cuáles eran sus planes, de dónde venían y que te contasen un poco su vida. A mí me encantaba. Claro, además cuando tú hospedas es como vivir un poco el viaje de otra persona, porque alguien se queda durante una noche en tu sofá y ya te está contando pues a dónde va, de dónde viene, ya, es increíble. Sí, sí, sí. Y bueno, cuéntanos un poco también, ya decías que la furgoneta se portó muy bien en cuanto a problemas mecánicos, pero me imagino que en todo ese tiempo viajando por Norteamérica algún problema habrás tenido, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido y cómo te las has arreglado. Sí, he tenido, bueno, de problemas mecánicos tengo uno muy gracioso, que es que la furgoneta, paré en una gasolinera y no arrancaba y no arrancaba y no arrancaba. Bueno, llamo a un mecánico, viene el mecánico y me dice básicamente que tengo el starter, el encendedor, lleno de arena por dentro, porque venía de un desierto y se había colado arena. Y que entonces que lo que tengo que hacer para arrancar es meterme debajo del coche, darle como unos golpes al encendedor, ¿no? Como con un martillo o algo, y al vibrar, pues la arena se recoloca y la llama prende y entonces se puede encender el coche. Y que ya si veo que haciendo eso durante X tiempo no me arranca, que ya que vaya un mecánico, pero que por ahora que no me preocupe. Entonces, long story short, a partir de entonces, una de cada 5 veces que encendía el coche no encendía y tenía que pedirle a alguien que se metiese por debajo del coche a darle con un martillo a un sitio muy, muy concreto, mientras yo arrancaba hasta que podía el coche encenderse y irme de allí. Qué bueno. Esa fue buena y me pasé así con esto, me pasé como un par de meses hasta que ya dije, mira, voy a ir a un mecánico y cambio esta puñetera pieza. Sí. Eh, Que está muy bien saberlo porque es algo que no sabía y además que seguramente a muchos oyentes de este podcast pues les pueda pasar en un futuro, así que es genial que lo hayas compartido con nosotros. Gracias. si pasáis por algún desierto que tiene mucha arena suspendida y luego el coche no se arranca, tenéis vuestro encendedor lleno de arena por dentro. Y luego de historias que no sean así como de mecánicas, buah, muchísimas. Una vez nos quedamos dormidas, estaba con una amiga, con mi amiga Carolina, y nos quedamos dormidas en una especie de aparcamiento de un parque en un pueblo de Virginia, o sea, de Estados Unidos profundo, y nos levantamos con la policía tocándonos al cristal para que nos fuésemos de allí. Y abrió mi amiga Carolina medio desnuda porque no se, estaba dormida, no se pispó y los policías se asustaron muchísimo, 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 se pusieron súper nerviosos y además fueron súper simpáticos, ¿no? En plan de, ay, chicas, lo siento, es que veréis, ha llamado un vecino y es que no quería interrumpiros tal y luego como que nos escoltaron ahí hasta para dormir en el parking de un McDonald's. Dije, ya está, genius, poniendo nerviosos a la policía. Genial. Y bueno, cambiando un poco de tema, tú, bueno, ya nos has contado un poco en a qué te estás dedicando cuando te hacía la primera pregunta de quién es Amarna Miller, pero eso, si te pregunto exactamente a qué te dedicas, porque sé que haces tantas cosas que me gustaría saber qué respondes a cuando alguien te pregunta a qué te dedicas. Claro, pues tres cosas. Creo contenido digital para redes sociales. Escribo, o sea que soy autora o escritora, siempre me siento un poco incómoda con la etiqueta de escritora, prefiero autora. Y después hago proyectos artísticos. Esas tres cosas son mis canales de ingresos ahora mismo. Vale, y todo esto, ¿sobre qué temas es sobre lo que hablas? Porque sé que también escribes en la revista Furgosfera, ¿verdad? Sí, exacto. Estoy muy metida en el tema de viajes, vida nómada, furgonetas, obviamente, todo el tema artístico, que fue lo que yo estudié,
o sea, artes plásticas y visuales, escultura, etcétera, etcétera. Y luego la tercera rama es feminismo y activismo relacionado con las teorías de género. Y luego, para la gente que quiera seguir un poco tus aventuras y tus futuros proyectos, ¿dónde te podemos seguir? Pues en Instagram y en YouTube como Amarna Miller, muy sencillo, y después en Patreon también como Amarna Miller. ¿Y nos quieres compartir un poco cuáles son tus planes de futuro? Pues mira, llevo 9 meses escribiendo un libro, entregué el borrador literalmente ayer, o sea que hoy tengo un día increíble, me siento radiante, y ese es el proyecto más grande que he estado haciendo durante los últimos tiempos, escribir a tope. Es un libro pues de experiencias personales, pero que se entrecruza mucho con teoría feminista. Básicamente es un poco la narración en tono ensayo, pero bastante fresquito, de cómo desenvolverte como mujer en el mundo. Y sí, eso es básicamente lo más grande que he hecho últimamente. Aparte de eso, pues estoy a tope con proyectos artísticos en Patreon, la plataforma esta que te comentaba antes. En Patreon todos los meses hago una pequeña obra, que normalmente es una fotografía intervenida. Tengo aquí justo enfrente las de este mes. Y luego, pues, contenido digital en redes sociales, que eso lo cuelgo pues prácticamente todos los días, ¿no? En Instagram, en YouTube estoy ahora un poquito de parón, pero sobre todo en Instagram. Vale, genial. Bueno, yo dejaré los enlaces para que la gente cotille todo lo que haces y lo que decía antes también sobre las otras entrevistas que te han hecho, que no han estado tan enfocadas a viajes, pero bueno, súper interesante de escuchar. Que nada más, Amarna, la verdad es que ha sido un verdadero placer hablar contigo y nada, espero que tus nuevos proyectos te vayan tan bien como los que has hecho hasta ahora. Genial, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho la entrevista. Muy bien, pues nada, igualmente. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Perfecto. Un besete. Chao. Chao, chao. Pues nada más, hasta aquí la entrevista a Marna Miller. La verdad es que ha sido una gozada poder hablar con ella y que nos cuente un poquito más cómo es su vida más viajera, ¿no? Espero que os haya gustado esta entrevista, que compartáis con cualquier persona que creáis que le pueda ser interesante y recordaros que además de todos los links de Amarna en la descripción del programa, también os dejo un enlace a mi libro Cómo vivir y viajar en furgoneta para que sigáis aprendiendo trucos que yo he ido aprendiendo sobre la marcha en todos estos años viviendo y viajando en 6 furgonetas camper diferentes. Pues nada, gracias una vez más, me despido, nos vemos el lunes que viene. ¡Chao!